El gobierno nacional declaró ayer la situación de desastre en todo el país, especialmente en 3 territorios, ante la confluencia de varios fenómenos meteorológicos. Vamos a ver esto qué significa y qué se busca con esta declaratoria de situación de desastre. Actualmente hay más de 300.000 personas afectadas en Colombia. De ellos, 125.000 se encuentran únicamente en el departamento del Chocó. Por eso, los territorios priorizados son este departamento, la Alta Guajira y también la ciudad de Bogotá. Estos 3, hace más de cerca de 15 días, han vivido las consecuencias de las fuertes lluvias y de las inundaciones. Lo que hace la declaratoria es girar de inmediato todos los recursos del gobierno central, de las diferentes carteras, a los territorios para actuar ya. Por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, las ayudas que en este momento han dispuesto están en diferentes puntos. Ya hay un equipo técnico que ha ayudado a monitorear a las familias damnificadas en el Chocó. Además, se van a girar cerca de 2.500 millones a los fondos de inversión colectiva. También hay ayudas humanitarias. Se espera que a partir del martes se lleve los primeros 10.000 kits de ayudas humanitarias para el departamento del Chocó y también de ayudas alimentarias. Estamos hablando que por 30 días la gobernadora del Chocó ha pedido que sea por este tiempo ayudas alimentarias a los damnificados en este departamento. Pero vamos a hablar sobre los recursos que tienen que ver con la declaratoria que anunció el presidente Gustavo Petro. En el 2022 pasó exactamente lo mismo. Se destinaron cerca de 1.6 billones de pesos a una declaratoria de desastre nacional por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo y también declarado por el presidente Gustavo Petro. Para este año aún no se sabe cuál va a ser la cifra. Por eso en este momento queremos darle la bienvenida aquí a Noticias Caracol al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Carlos Carrillo. Bienvenido, doctor, a esta entrevista aquí en Noticias Caracol. Iniciemos con puntual detalle. ¿Cuánta plata, director, se va a destinar en este año a esos departamentos en esta declaratoria? Bueno, muy buenas tardes, un saludo para usted y para todos los televidentes. Estamos en este momento trabajando todas las entidades del Estado para poder dar una respuesta intersectorial. Y yo creo que antes de hablar de los recursos es muy importante explicar, aprovechar esta lamentable situación que se vive hoy en el Chocó y en otros lugares del país para explicar qué es lo que existe hoy en Colombia. Porque también tenemos que empezar a abrir un debate sobre si eso no es suficiente, la capacidad que el Estado tiene hoy para atender la magnitud de las emergencias que vivimos en esta nueva realidad climática. Colombia tiene desde el año 2012, cuando se promulgó la Ley 1523, un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es coordinado por la UNGRD. Entonces, la idea de que funcione de manera sistémica es que todos los esfuerzos de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales, de la empresa privada, de las Fuerzas Armadas, que son nuestras principales aliadas, porque son ellos los que dan la respuesta, así como los organismos de socorro, la Cruz Roja y la Defensa Civil. Estos distintos actores se integran bajo la sombrilla del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, del cual la unidad es la coordinadora. Entonces, ese es el papel de la unidad, coordinar esos esfuerzos y, por supuesto, pues nos faltaba, creo que para nadie es un secreto, que los problemas que han golpeado a la unidad en los meses anteriores, pues no solamente han afectado a la unidad, sino que también han afectado el sistema de gestión del riesgo y han generado pues unas afectaciones muy graves para los colombianos. Entonces, decir eso, cuando hablamos del dinero, pues en el 22 se garantizaron 1.6 billones de pesos para la fase de respuesta. Pero aquí tenemos que no solamente garantizar los recursos para la respuesta, que pueden ser unos recursos similares, no tenemos en este momento la cifra exacta porque estamos consolidando la evaluación de daños y el análisis de necesidades por parte de los distintos sectores y también algo que es muy importante, y aprovecho este espacio para hacer ese llamado a los gobernadores del país. Esto es un desastre nacional y necesitamos la participación activa también de los gobernadores del país en la formulación de este plan de acción específica para que así podamos priorizar los recursos que obtendremos a través de esta declaratoria de desastre en los distintos territorios nacionales. Pero hay algo, y termino con esto, que me parece también clave resaltar, y es que
un gran desafío que tiene hoy la ONG es reconstruir la confianza de los colombianos en esta entidad, pues que lamentablemente fue víctima de la perfidia y de las manos criminales de unos sujetos que estuvieron aquí. Estos recursos que con tanto esfuerzo va a garantizar el Estado esta vez tienen que llegar directamente a los colombianos y no puede haber ningún trazo de corrupción ahí. Sí, director, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a firmar este decreto? ¿Cuándo vamos a saber cuánto va a ser lo que se va destinado a estos damnificados? Estamos hablando que desde hace 15 días se han presentado estas emergencias. En el Chocó hay más de 31.000 familias damnificadas y todavía seguimos en ese plan de choque para poder enviar los recursos necesarios al departamento. Sí, pero el decreto se dio hace menos de 24 horas. En este momento estamos construyendo, pues eso, ahí hay una carpintería jurídica. Un decreto pues tiene digamos que hay que seguir unos pasos para poderlo decretar y para que además tenga solidez jurídica. Usted además entenderá que este es un gobierno al que le demandan absolutamente todo. Acuérdese lo que pasó con la emergencia declarada para La Guajira, que la Corte Constitucional la tumbó. Esto es un decreto que tiene un sustento técnico y quiero enfatizar algo. Este no será un decreto por lluvias, porque la cantidad de lluvia que usted tiene hoy en el Chocó, por ejemplo, es la cantidad de precipitación habitual para el mes de noviembre. Pero hubo una extensión del tiempo seco, como ha habido unas sequías extremas y hay una variabilidad climática que ha hecho más vulnerables a los territorios. Entonces, este decreto se va a hacer en virtud de la variabilidad climática. ¿Por qué? Porque es muy probable que dentro de 2 meses o menos estemos enfrentando sequías y enormes incendios forestales. Además, hay otra cosa que es bien importante decir. Mientras en algunos lugares del país puede haber mayor precipitación, en otros hay menos de lo habitual, que es uno de los grandes problemas y de los retos que enfrenta Bogotá. Mientras puede que en Bogotá llueva, puede que en Chingaza no, porque esa es la nueva realidad climática a la que nos enfrentamos. Entonces, este decreto será alrededor de la variabilidad climática. Estamos construyendo el soporte técnico, pues el cual tenemos, pero pues tiene que ser absolutamente robusto para blindar este decreto. Nosotros esperamos que en las próximas horas podamos tener el reporte de los sectores. Aquí cada sector debe aportar y la UNGRD lo consolida. La UNGRD también es la encargada de formular el PAE, que es el plan de acción específica mediante el cual tenemos que garantizar estas acciones de respuesta, no solamente en esos 3 lugares, en el Chocó, en La Guajira y en Bogotá, sino en otros lugares del país. Santander está teniendo unas afectaciones muy importantes, también Bolívar y otros departamentos. Nosotros estamos en contacto permanente con las autoridades locales para poder articular el sistema y hacer que funcione debidamente. Y otra cosa, posterior a la fase de respuesta viene la fase de rehabilitación y recuperación. Y en esto, el señor presidente ha dado una instrucción que es bastante clara y que creo yo es algo en lo que también hay que hacer énfasis, y es en la reconstrucción, en el reasentamiento de las comunidades. Que es que esto que pasa en el Chocó pasa todos los años. Esto no es algo que simplemente pasó hoy porque hubo un evento anómalo o catastrófico. Eso es producto, es resultado de un abandono permanente en el tiempo de los gobiernos, no solamente del pasado, sino también hay que decirlo, nosotros lamentablemente perdimos tiempo con las crisis que se dieron en la gestión del riesgo y ahora pues tenemos que aprovechar estos menos de 2 años que nos quedan para poder cumplirles a los colombianos y a los ciudadanos de estos territorios. Sí, director, le habla Andrea Estrella desde el departamento del Chocó. ¿Cómo confiar de que estas ayudas sí van a llegar en esta oportunidad? Porque ya la emergencia ha tocado el departamento en 4 oportunidades y los alcaldes dicen que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hasta el momento no ha enviado ninguna y peor aún si han enviado los proyectos para mitigar precisamente estas situaciones y no hay respuesta de la unidad. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo este año ha pasado por un periodo muy tormentoso que el país conoce perfectamente. La olla la dejaron raspada. Nosotros habíamos pedido una adición presupuestal de 700.000 millones de pesos porque pues, la unidad no tenía los recursos para adelantar, por ejemplo, esos proyectos de mitigación. Incluso nos vimos muy cortos para poder garantizar
los recursos de un muro de contención en Itzmina y también los problemas en el cumplimiento de la misionalidad pues están directamente atados a la crisis que vivió. Quien estuvo encargado de la subdirección, hemos tenido 2 subdirectores de manejo en la cárcel, porque Snyder Pinilla, que era el subdirector de manejo, esta es la dependencia de la entidad que se encarga de esas ayudas, pues terminó en la cárcel. Y quien lo reemplazó durante los primeros meses de empalme, estuvo 1 mes y medio, el señor Barreto, también terminó en la cárcel. Y hay pues una serie de personajes y de un cartel metido ahí que finalmente estamos logrando depurar. Y hoy pues la situación es distinta a la que se vivía hace unos meses. Hoy pues podemos decir que tenemos el control de la entidad. Y ahora lo que necesitamos y lo que vamos a garantizar con esta declaratoria de emergencia es tener los recursos para poder operar. Así que yo realmente espero que podamos empezar a cumplir. Hay otro tema también que está pendiente, yo se lo comunicaba ayer al señor ministro de Hacienda, y es que necesitamos PAC, necesitamos liquidez, porque también tenemos un pasivo, un rezago presupuestal que hace que tengamos enormes deudas con algunos proveedores. Entonces, hasta que no nos den esa liquidez, también estamos afrontando problemas para que los proveedores nos vendan. Pues, si usted le vende a una empresa y esa empresa no le paga, pues difícilmente le va a vender. Señor director, ¿cómo confiar de que estos recursos que están prometidos para el Chocó no se pierdan como los que se perdieron en La Guajira? Bueno, justamente lo mencionaba hace un momento, los recursos del desastre del 2022 se perdieron, se los robaron en los carrotanques, se los robaron en las ollas comunitarias, se las robaron en las canastas populares, bueno, en fin, se las robaron por todas partes, porque como decía, pues esta entidad fue tomada por unas manos criminales, pero esas manos criminales hoy están en la cárcel, y ojalá también estén, pues, quienes estuvieron realmente detrás. Yo creo que aquí pues el país aún debe saber muchas más cosas. Espero que la Fiscalía y la Corte Suprema lleguen a los verdaderos culpables detrás de los señores que se hicieron famosos en Colombia, Olmedo, Snyder y ahora Barreto, porque con toda seguridad hay personas mucho más poderosas que ellos detrás. Sin embargo, esto pues sí es un voto de confianza el que tenemos que pedirle hoy a los colombianos, pero también, y creo que su pregunta nos permite abrir un debate que a mí me interesa mucho que se abra, y es cuál es el futuro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de la gestión del riesgo en el país en el futuro inmediato. Esta unidad no puede seguir con un rezago presupuestal de 5 billones de pesos, no puede seguir recibiendo 6 tutelas al día, no puede seguir teniendo protestas de los proveedores a los que no se les ha pagado durante 4 o 5 años, todos los días en distintas partes del país. Nosotros tenemos que empezar a pensar, y de hecho nosotros ya llevamos un trabajo adelantado en eso, sobre cuál va a ser esa reestructuración de fondo a la unidad a quien por ley le compete ser la cabeza del sistema. Pues es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de la firma de este decreto, de los recursos y de la veeduría que se haga en los departamentos. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes.